Le iba a decir, maestro Luis, usted no ha ido a NESA, ¿verdad? ¿Usted no fue en los primeros Sí, bloques de clase con el maestro Cuauhtémoc? bueno, estuve en esa con la maestra Marisol que organizó el de medidas cautelares. Ah, sí, usted ya fue a NESA, sí es cierto. Ahí ya estuve, Sí, sí, ya ya. conocí en esa. Ujú. Sí, sí es cierto. Sí, Un así es, sí. minutito. Esperen nomás para que se conecten. Ah, no es cierto, no es cierto, yo estuve en la del Valle. Es que era lo que le iba a decir, no. Es correcto, yo no conozco en esa, tiene usted toda la razón del mundo. Sí, por eso me quedé pensando, dije, no, yo No, no creo que sí. usted estuvo. Boli, creo que cuando se dio algo de teoría del delito, estuviste cubriendo en esa, si mi memoria no me falla. No, estuvo con el maestro Gabriel Luna, Ujú, estuve con Luna y en el en la, grupo pan- que teníamos con Ah, ya, sí es Gabo. cierto. Sí, tienes la razón. primera vez que vi teoría del delito aquí en INDECAG fue en la pandemia, entonces fue virtual. Ujú. Ah, ya sí es cierto, es verdad. Entonces, no, yo Y no después conozco en nos esa, apoyó con el grupo de Luna que tenemos en conjunto con mi ajá, querido Gabo, pero fue acá en el Oriente, ¿verdad? es correcto. Ajá, Sí, sí es. Sí, no, no tengo el gusto de conocer Mesa, pues pues ya va a estar allá. esperemos que este curso se abra y con mucho gusto estamos en Mesa. Claro que sí, pues vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta segunda transmisión del día de hoy desde INDECAC y estamos en una cápsula introductoria más dentro de este gran curso de actualización del sistema acusatorio que será impartido por defensores públicos, tanto el Foro Común y vamos a tener la participación especial de un defensor público en materia federal como lo es el maestro Luis Bolívar Realpe Aviña. Recuerden que este seminario está siendo coordinado y dirigido por mi querido maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco, quien se ha encargado de conjuntar todos estos especialistas en los diversos temas que se van a estar desarrollando. Y fíjense, es uno de los seminarios más largos que tenemos, más completos que tenemos en materia procesal penal. Son 16 sesiones las que se van a estar impartiendo y la gran bondad, digo yo, de este seminario es que se va a impartir de manera híbrida, es decir, ustedes van a tener la posibilidad de inscribirse de manera presencial o de manera virtual, si el tiempo, la distancia no les permite acudir de manera presencial. Sobre todo, recuerden que vamos a tener este seminario los días domingo en un horario de las 9:30 de la mañana a las 13:30 y como comentábamos hace un momento, se va a estar desarrollando en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, Estado de México. Entonces, pues bienvenidos ambos, mi querido maestro Cuauhtémoc, un invitado más de lujo que ha tenido a bien usted incluir, ya forma parte de la planta docente de INDECAC, mi querido maestro Luis Realpe Aviña, defensor público federal, y qué bueno que lo integra a este seminario. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, maestra, muchas gracias nuevamente por la invitación a colaborar con INDECAG y sobre todo, pues muy agradecido con todos los ponentes de primerísima calidad que vamos a tener en este curso de actualización. Y en específico, pues hoy está con nosotros el maestro Luis Bolívar, defensor público federal. Previamente fue defensor público de la Ciudad de México, un gran amigo, un gran especialista, para mí uno de los mejores penalistas a nivel nacional que tenemos el día de hoy. Y tan es así que, pues bueno, de su autoría tenemos una jurisprudencia que hoy en día nos ayuda mucho a los defensores a solicitar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, cuyo autor pues es nada más y nada menos que el ponente que también nos va a estar acompañando con este tema del debate de medidas cautelares, inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, debate de la prisión preventiva justificada, el maestro Luis Bolívar Real Peaviña, que también se suma a compartir sus conocimientos en este curso de actualización, maestra. Está apagado. Sí, creo que está apagado su micrófono, maestro Luis. A ver, permíteme. Ya listo, sí estaba apagado. Buenas noches, maestra Cris, buenas noches, maestro Cuau. Pues para mí siempre un gusto poder colaborar con INDECAC, poder estar con ustedes, poder platicar un poquito de estos temas del derecho procesal penal que nos atañen. Y bueno, pues este curso de actualización en el sistema penal acusatorio impartido por defensores públicos, pues será bastante interesante. Y lo será porque conozco a todos los ponentes, son muchos de ellos amigos míos, y los otros, bueno, pues son colegas con los que pude trabajar y pude ya laborar de cerca, conozco su trabajo y creo que es un excelente curso que nos va a dar muchísimas herramientas, sobre todo prácticas, para poder ejercer el derecho de defensa de manera técnica y adecuada. En este sentido, em,
pues yo los invitaría a participar en este gran curso. A mí me va a tocar dar algún módulo. Esto es el módulo de medidas cautelares. Y vamos a hablar en ese módulo sobre muchas cosas bien interesantes que están ocurriendo, ¿no? Adelantó ya Cuau que vamos a hablar poquito de la inaplicación de la prisión preventiva. Vamos a hablar del cese de la prisión preventiva, de lo que está ocurriendo justamente pues en esta actualidad respecto de la prisión preventiva oficiosa. Si nos están escuchando en algunos estados de la República, bueno, pues estamos teniendo un choque o un conflicto entre los plenos regionales. El pleno regional de la región centro-norte, bueno, se ha decantado por la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, pero el pleno regional de la región centro-sur se ha decantado por la no inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Esto es un tema que la Corte ya está resolviendo. De hecho, hoy en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una sesión, estaba ya analizando este tema y bueno, todavía no resuelve cuál es el criterio de los tribunales, bueno, de los plenos regionales que va a imperar ya en todo el país, pero esperemos que cuando ya se resuelva este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya tengamos un criterio ya formado por la primera sala para estar evitando que en la región centro-norte, pues los delitos de prisión preventiva oficiosa ya no se aplica esta medida cautelar, pero en la región centro-sur se sigue aplicando, ¿no? Y esto me parece que pues no es correcto. Necesitamos ya un criterio a nivel nacional para poder establecer que la prisión preventiva oficiosa, yo espero que la Corte se decante porque no se puede aplicar atendiendo a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, eso lo resolverá ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me imagino que pues esta presión internacional hará que se decante por la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Pero en este curso, eh, pues además de tener excelentes abogados como ponentes, insisto, y lo digo porque pues son defensores públicos que han estado en la operación del sistema desde hace más de 8 años, esto es desde que empieza el sistema, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues son abogados y son especialistas en la materia que llevan pues ya una vasta experiencia y sobre todo en audiencia. Han llevado ya muchísimas audiencias ellos como operadores jurídicos. eh, bueno, nosotros, me incluyo también, en donde pues hemos podido adquirir la práctica, hemos podido nutrirnos de los criterios de los juzgadores en la Ciudad de México y sobre todo en el reclusorio Oriente. Debo decirles que es donde se centraliza la carga de la Ciudad de México respecto de delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, los operadores jurídicos, defensores públicos que darán clase, que estarán con ustedes en este curso, pues tienen bastante experiencia ante estos jueces del fuero común en el reclusorio Oriente en delitos de alto impacto, ¿no? En el reclusorio Oriente, donde ellos litigan, pues vamos a ver delitos de extorsión, de homicidio, de feminicidio, de secuestro, de violación. Y vaya, estos delitos de alto impacto, pues créanme que generan bastante experiencia, ¿no? Y esta experiencia es la que van a compartir mis colegas, mis amigos, defensores públicos, y pues la idea es que ustedes aprendan, la idea es que se inscriban, la idea es que nos escuchen, la idea es que aprendan un poquito de la práctica que hemos tenido nosotros como operadores jurídicos. Y la idea pues es transmitir un poco o mucho de la experiencia que nosotros pues tenemos en este ámbito como operadores jurídicos, ¿no? Vamos a ver, bueno, desde mi punto de vista, que me va a tocar analizar el tema de medidas cautelares, vamos a ver la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, vamos a ver el cese de la prisión preventiva oficiosa y vamos a ver lo que hoy está en boga, lo que nosotros debemos ya manejar para un debate de medidas cautelares, que es el test de proporcionalidad. Este test de proporcionalidad, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importantísimo porque este se debe superar para poder imponer una prisión preventiva oficiosa. Vamos a hablar del recurso de amparo con efecto restitutorio, que es lo que nos va a dar la libertad, ya no hasta que se resuelva el juicio de amparo, sino a través de una suspensión. Esto es, si se dicta una prisión preventiva justificada, nosotros tenemos la herramienta del juicio de amparo con suspensión con efectos restitutorios
para poder obtener la libertad de nuestro quejoso en pocos días. Con la suspensión provisional, esto es, ustedes tramitan la demanda hoy y seguramente el viernes ya les sale el acuerdo de suspensión, y si esa suspensión es favorable, en ese momento se va a generar una audiencia para que ustedes debatan la medida cautelar y puedan sacar en libertad a su representado. En muy poco tiempo, esto es lo que nos está dando ahorita la herramienta del juicio de amparo con suspensión con efectos restitutorios. Y vamos a analizar qué es el test de proporcionalidad, vamos a analizar los dos casos interamericanos, vamos a analizar los párrafos que nos van a ayudar a debatir la medida cautelar. Vamos a desarrollar qué es la idoneidad, vamos a desarrollar qué es la proporcionalidad, vamos a desarrollar qué es la necesidad de imposición de una medida cautelar, ¿no? No significa nada más, como así lo he visto en algunas audiencias con algunos jueces, que dicen que la medida cautelar es idónea, que la medida cautelar es necesaria, que la medida cautelar es proporcional. No, no se trata nada más de replicar esas tres palabras. Esas tres palabras han sido desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los dos casos. Y vamos a analizar párrafo por párrafo, vamos a analizar estas tres palabras y desarrollarlas y qué implica y todo lo que ha desarrollado propiamente la Corte Interamericana, lo vamos a explicar y vamos a establecer los argumentos que debemos nosotros emplear en una audiencia en el debate de medidas cautelares. Justo el día de ayer celebré una revisión de medidas cautelares, vamos a hablar también del tema de la revisión de medidas cautelares, y ayer logré en una revisión de medidas cautelares pues la libertad de mi representado, ¿no? Y el tema que me pareció muy interesante que se suscitó en esa audiencia era en relación a las condiciones que en su momento llevaron al juez de control a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. En la revisión lo que se hace es variar objetivamente esas condiciones, ¿no? Y yo en la audiencia logré variar dos de las tres condiciones. Y en el debate, esto es lo interesante, el fiscal argumentaba que era necesario cambiar objetivamente o variar objetivamente las tres condiciones que en su momento el juez consideró para poder imponer la prisión preventiva. Que de no variar las tres, entonces no hablaríamos propiamente de una revisión de la medida cautelar. Y ahí se entró el debate y el debate se puso bastante interesante, porque lo que yo defendí es que no es necesario variar todas las condiciones para poder modificar la prisión preventiva justificada. Y en el caso concreto fueron tres condiciones que se impusieron en una primera audiencia y que a la postre en la revisión de la medida cautelar pues logré variar dos. Primero, falta de arraigo, porque decía la juez en su primera audiencia que no había certeza sobre el arraigo de la persona. Y esto tenía razón en ese momento la juez porque teníamos informe de la fiscalía que decía que había ido al domicilio a buscar a esta persona y que el papá y la tía del buscado pues negaron que él viviera ahí. Entonces nunca lo encontraron, solicitaron la audiencia inicial, el actuario fue a buscarlo, también lo niegan y entonces es que se dicta la orden de aprehensión. Entonces, una vez que se cumplimenta la orden de aprehensión, bueno, entramos a la audiencia inicial, se vincula proceso, pero ya en el debate de medidas cautelares, pues evidentemente la Fiscalía logró la imposición de la cautelar de prisión preventiva justificada, pues porque no había arraigo todavía. Luego, el segundo motivo que llevó a la juez a imponer la prisión preventiva justificada era que el propio representado no había dado datos personales como un número telefónico y correo para poder ser localizado. Y la tercera condición fue que el representado tenía una orden de aprehensión en el fuero común. Esos tres motivos fueron los que en su momento llevaron a la juez a considerar que era procedente la imposición de la prisión preventiva justificada. Una vez que yo tengo comunicación con la familia, les informo que su familiar estaba en prisión preventiva justificada. Bueno, pues se acercan a mí, me dicen efectivamente, nos llamaron de la fiscalía y fueron a la casa policías a preguntar por mi familiar. Y efectivamente nosotros lo negamos, pero nosotros lo negamos porque nosotros no sabíamos que mi hijo tenía un proceso penal federal. Y la verdad es que desconfiamos de esas personas porque no venían en patrullas balizadas, porque venían de civiles, porque venían pues preguntando por un familiar y no sé, le pregunto a usted, me dijeron, ¿usted le daría datos a un desconocido sobre su hijo? Y pues con toda la razón, seguramente ellos negaron que él viviese ahí, pues porque tenían total desconocimiento sobre la investigación federal. Por eso es que niegan que el justiciable viviera en ese domicilio.
Recabo las entrevistas, tanto del papá como de la mamá, y estos datos de prueba me sirven para establecer que él sí vivía en ese domicilio, que efectivamente negaron en un primer momento que su hijo y su familiar vivieran ahí, pero expresan los motivos del por qué lo refieren. Entonces, yo ofrezco como dato de prueba estas dos entrevistas, además de una tercera que es un vecino, amigo de ellos, que también va y me dice que él sí tiene domicilio y que ha vivido toda la vida en ese domicilio. Entonces, con eso varío la primera condición, es decir, hay un domicilio dicho por tres personas y si tiene arraigo domiciliario. La segunda se varía también muy sencillo. En las entrevistas también me dicen que ellos cuentan con números telefónicos y correos electrónicos que se pueden utilizar para notificaciones y que los puede utilizar también el justiciable. Independientemente de eso, de obtener la libertad del justiciable, podrá comprar un teléfono celular, crear un correo electrónico y así poderse notificar. Con eso varió la segunda condición. Pero la tercera condición, que es la orden de aprehensión, es imposible de variar a menos que se cumplimentara, pero yo no tengo facultades para cumplimentar una orden de aprehensión. Entonces, el fiscal decía, no se ha variado la tercera condición, hay una orden de aprehensión librada que no se ha cumplimentado, y esto es un aliciente para que la persona hoy imputada de obtener la libertad se sustraiga de la acción de la justicia. Y como no ha cambiado esa condición y se necesita, conforme al Código Nacional, cambiar todas las condiciones, entonces no se puede modificar la prisión preventiva justificada. En el argumento de defensa que yo doy, establezco lo siguiente. Les digo, no necesitamos cambiar todas las medidas, perdón, todas las condiciones que en su momento llevaron a la imposición de la prisión preventiva justificada. Se variaron dos, están perfectamente variadas e incluso la Fiscalía está reconociendo que ya variaron. La pregunta ahora es si con una sola condición se puede sostener la prisión preventiva justificada. Es decir, en su primera audiencia, la juez consideró tres condiciones para imposición. Si le quitamos dos, entonces esa sola o esa única condición sostiene la prisión preventiva justificada. Ya no, ya no, porque impacta en idoneidad, impacta en necesidad, impacta en proporcionalidad, que es el test de proporcionalidad. Entonces, lo que sostenía la prisión preventiva justificada era en su conjunto las tres. Eso es lo que justificó una prisión preventiva. Pero al momento de variar dos y solamente quedarnos con una, evidentemente ya no podemos sostener una prisión preventiva justificada. Y es lo que le explicaba a la juez. Afortunadamente la juez compartió pues esta idea, este argumento, modifica la prisión preventiva justificada, estableciendo que la sola orden de aprehensión ya no es un motivo suficiente para poder sostener la prisión preventiva justificada. Y nos da la libertad, ¿no? Todo esto lo vamos a aprender en este curso, todo esto vamos a enseñarlos, cómo se hacen, cómo se ofrecen los datos de prueba en una revisión de medida cautelar, cómo se ofrecen los medios de prueba en una revisión de medida cautelar, y bueno, pues será un tema bastante interesante que vamos a analizar. Ahora desarrolla un tema bien interesante. No sé si han escuchado hablar de la prueba diabólica. No suena hasta raro, pero sí existe y es un tema que estoy desarrollando. Hoy me tocó hacer el primer argumento en este sentido. Y está súper interesante porque me parece que los jueces del fuero común están utilizando esto que se ha denominado por la doctrina prueba diabólica. ¿Qué es esto? ¿Y a qué nos referimos cuando menciono esto? Bueno, lo pongo con el ejemplo de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión es un motivo o una condición que el juez utilizó para imposición de la prisión preventiva justificada. Ajá, y establece el juez, pues es que hay una orden de aprehensión. Si tú obtienes tu libertad, entonces es posible que te fugues por miedo a que te capturen por la orden de aprehensión. Sonaría lógico el argumento, pero vayamos un poquito más al análisis. La pregunta es si yo puedo variar objetivamente esta condición. Habíamos dicho que no, es imposible. Yo no puedo variar esta condición. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo cumplimentar esa orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa? Me estás llevando a lo imposible a contrario senso o me estás revertiendo la carga de la prueba. Me estás obligando a probar algo que es imposible de probar. Es decir, me reviertes la carga de la prueba a mí para que yo varíe esa condición, es decir, que yo cumplimente la orden de aprehensión. Es imposible. Eso es imposible. A eso le llamamos prueba diabólica. Ajá. Y muchos jueces la están utilizando y no sabemos cómo debatirla. Pasa también lo mismo con el riesgo a la sociedad. El riesgo a la sociedad, les pongo otro ejemplo.
¿no? Me va a pasar ya en en la siguiente revisión de medida cautelar que voy a tener la próxima semana. Se impuso la prisión preventiva porque estableció el juez que había un riesgo a la sociedad, porque es un delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión con fines de comercio, es decir, se dedican a la venta de droga. Bueno, entonces, en la medida cautelar, la fiscalía dice, es que si ustedes salen en libertad, van a vender droga, y eso es un riesgo para la sociedad, y entonces, al ser un riesgo para la sociedad, impones la prisión preventiva justificada. Bueno, vamos a analizar al revés. ¿Cómo varío yo esa condición? O sea, ¿cómo le digo al juez? Ya variamos esta condición y entonces ya no hay riesgo a la sociedad. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque veámoslo en reversión de carga de prueba. Sería tanto como probar que ellos en libertad no van a vender droga. ¿Cómo pruebo eso? ¿Cómo pruebo que ellos en libertad no van a vender droga? Es imposible. Es un acto futuro de realización incierta. Entonces me están obligando a probar cosas futuras. Eso es imposible. Y eso se llama prueba diabólica. Lo dice la doctrina. Luego, si quieren, échenle un ojo ahí al Google o donde quieran, si la van a encontrar. Y bueno, son temas que vamos a analizar en el módulo que a mí me corresponde, en el tema de las medidas cautelares. Está bastante interesante, está bastante práctico. Y bueno, ¿cómo ves, Juan, maestra Cristi? ¿Qué opinan de este curso y de este módulo de medidas cautelares? Pues sin duda, Luis, muy interesante, porque lo que estás comentando precisamente de esta prueba diabólica es donde en el fuero común, tú nos corregirás si en el fuero federal ocurre algo similar, en el fuero común es donde los jueces están haciendo ese énfasis para justificar la prisión preventiva en esos acontecimientos de futuro de realización incierta. E incluso no solo para la sociedad, tenemos muchos asuntos donde argumentan un riesgo para la víctima, y esa es la línea toral del MP y del juzgador, de que dicen, es que de recuperar su libertad va a volver a atacar a la víctima, se están sentando por hecho un acto futuro de realización incierta, donde haciendo un argumento símil con las causales de improcedencia del juicio de amparo, pues es muy clara la ley de amparo en ese sentido, te dice, contra actos futuros de realización incierta, pues hay improcedencia. Retomando esa figura, pues como acá los jueces nos quieren aventar esa carga de demostrar que nuestro imputado de salir no va a vender droga o no va a agredir a la víctima nuevamente. Pero entonces, a contrario sensu, justifican así esta decisión de la prisión preventiva justificada. No, es que sí, advierto un alto riesgo a la víctima porque de salir le va a hacer daño, o de salir van a seguir vendiendo droga a la sociedad. Entonces es una pauta muy interesante esto que estás mencionando, porque es con lo que nos estamos enfrentando hoy en día en las audiencias. Se está buscando la forma de que la prisión, aunque ahora ya no es oficiosa en los estados de la región pleno norte, pero sí se está otra vez llegando al extremo de la prisión preventiva en su vertiente justificada, y se hace mucho énfasis en eso que llamaste como la prueba diabólica. Entonces yo creo, Luis, que nos vas a dar mucha luz con tu amplia experiencia que tienes compartiendo lo que estás desempeñando ahora en el fuero federal, más toda la experiencia que traes acumulada desde litigio particular, desde el anterior sistema que traías, obviamente la experiencia que adquiriste como defensor público en la Ciudad de México y ahora en el ámbito federal. Sin duda, Luis, creo que tu aportación, tu módulo nos va a caer como anillo al dedo para debatir este tema de la prisión preventiva en sus dos vertientes, ¿no? En la vertiente oficiosa y en la vertiente justificada sobre todo. Entonces, creo, Luis, que pues tu participación es de las que nos va a dejar también mucho aprendizaje. Qué gusto que hayas aceptado la invitación. Y, maestra Cristina, pues mire, tenemos un gran ponente, un gran referente para este Lo módulo. sé. Claro, claro, y ya lo hemos tenido a mi querido maestro Luis, y de verdad que va a ser un gusto tenerlo como lo escucharon. Fíjense, esto solamente es una plática introductoria y nos dio una clase de todo lo que hace, pero lo mejor, y yo siempre he dicho que lo más enriquecedor de este gran curso y de los cursos que tenemos aquí en INDECAP es que los ponentes lo hablan desde la práctica, desde el resultado, desde cómo lo hacen, cómo lo pido, y a lo mejor no me van a dejar mentir ustedes, el maestro Cuauhtémoc, defensor público local en el Reclusorio Oriente, el maestro Luis Realpe, defensor público federal, pero no siempre se obtienen los mejores resultados, pero también ya es una forma de saber por dónde no hacerlo.
¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de capacitarnos con ellos? Son operadores del sistema que están en activo todos los días. Aquí yo me atrevería a preguntarle, maestro Luis, ¿cuántas audiencias en materia federal desahoga en una semana? Híjole, bueno, debo decir algo, yo creo que los defensores del fuero común desahogan más todavía, tienen una Sí, ¿verdad? carga de trabajo impresionante y una carga gigantesca. La federación, con los acuerdos que tiene y con muchos temas políticos, bueno, pues solamente se reserva ciertos asuntos de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, yo por lo menos en una semana estaré llevando pues una audiencia diaria, ¿no? En todo este tiempo. Llevo 8 años como defensor público, 3 como defensor local, 5 como defensor federal. Evidentemente tengo, no sé, perdí ya la cuenta, pero ¿Ya llevo, cuántas horas de vuelo? Ya tienen un montón. El ya maestro llevo Cuauhtémoc, Cuauhtémoc también. no creo Y que el todo, maestro Cuauhtémoc desahogue una audiencia al día. O sea, no creo que en el fuero local desahoguen una audiencia. Entonces, ¿cuál es el gran beneficio? Que ellos van a estar compartiendo con nosotros toda la práctica, toda la experiencia que han adquirido. Y también no podemos dejar de mencionar, mi querido maestro Cuauhtémoc, que el maestro Luis Bolívar Real, defensor público federal, también estuvo dentro del equipo cuando se empezó a hablar de esto del cese de la prisión preventiva, de este precedente que tuvimos y que lo tuvimos aquí para comentarlo. Entonces, es alguien que ha dado esos resultados, que va a compartirlo y ahorita ustedes lo escucharon y de esa forma se van a llevar las clases de manera ejemplificativa, con ejercicios prácticos, porque supongo, mi querido maestro Luis, que vamos a realizar algunos ejercicios de simulación para la cuestión de medidas cautelares. pero por supuesto que sí, tenemos La bastantes imposición, ejemplos la para poner. revisión, el cese, todo esto vamos a poder realizar esos ejercicios, ¿no? Porque a veces probablemente podemos estarlo haciendo, pero a lo mejor algo nos está faltando, algo nos está fallando para ese tema. Sí, me parece que, bueno, de los recién egresados que con cédula profesional, los abogados litigantes que a lo mejor tienen poca experiencia, o incluso los que ya tienen bastante experiencia pero quieran aprender un poquito más en relación a la técnica para desarrollar el argumento y combatir una medida cautelar, bueno, este curso pues es como anillo al dedo, ¿no? Vamos a tener audiencias, voy a llevar mis audiencias y vamos a hacer simulaciones, vamos a dividir a los equipos en defensas, en fiscalías, en asesorías. Yo actuaría como juez y bueno, pues haríamos la dinámica de un debate de medidas cautelares. Vamos a hablar del juicio de amparo en relación a la suspensión, que es importantísimo que lo dominen ahorita, porque eso es la llave para libertades. Se están dando muchos cumplimientos de ejecutoria de amparo contra medidas cautelares, ¿no? Y esto viene de suspensiones provisionales y definitivas. Necesitamos saber qué es una suspensión provisional, qué es una definitiva, para poder establecer un ataque frontal a una imposición de medida cautelar que viene totalmente ilícita, ¿no? O ilegal. Entonces, pues vamos a la práctica real, vamos a tener casos reales, voy a llevar mis revisiones, voy a llevar mis debates de medidas cautelares y pues se trata de aprender, de tener la práctica y de tener las técnicas para poder desarrollar un buen debate, ¿no? Eso es lo que nos espera en este curso. Ahí está, y fíjese, hay un comentario bien interesante en redes, dice la licenciada Angélica María Montoya Cortés. Dice, es interesante el análisis respecto a las cantidades de las sustancias, porque no se pesan en la presencia del imputado. Bueno, eso es para determinar la competencia en relación a un delito de narcomenudeo en su modalidad, ya sea posesión con fines o ya acreditar una modalidad de narcotráfico, ¿no? Tiene razón, en realidad quien hace ese dictamen pues es química y únicamente nosotros recibimos el dictamen en química de la cantidad que supuestamente se encontró. Sería un buen tema para análisis y bueno, pero sería únicamente para determinar la competencia local o federal en los delitos de contra la salud. Ujú. Pues ahí está, mi querido maestro Cuauhtémoc. De verdad los invitamos a que participen. Son 16 sesiones las que se van a estar trabajando en este curso de actualización del sistema acusatorio
impartido por defensores públicos. Recuerden que van a participar defensores públicos del Foro Común. Vamos a tener la participación especial del maestro Luis Bolívar Realpe como defensor público federal, pero también vamos a tener la participación de una defensora pública especializada en justicia penal para adolescentes. Entonces, son 16 sesiones que vamos a tener de manera híbrida. Ustedes tienen la posibilidad de inscribirse de manera presencial o virtual. Recuerden que se va a estar desarrollando todos los días domingo en un horario de las 9:30 a las 13:30 en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, Estado de México. Entonces, creo que no hay pretexto, pueden inscribirse virtualmente también si están en otro estado o por actividades no pudieran estar de manera presencial. Y bueno, pues el costo, de verdad que con el fin de retomar todas las actividades presenciales en esa, tiene un costo extremadamente accesible este curso de 16 sesiones. Toda la información ya la tienen en redes sociales, en la página, en los grupos, y bueno, pues esperamos contar con su participación este próximo domingo 25 de febrero que arrancamos este gran seminario. Pues mi querido maestro Cuauhtémoc, de verdad, está súper diseñado este curso, los ponentes que hemos estado escuchando en estas cápsulas gratuitas, de verdad, todos nos han compartido muchísimo, han hecho pequeñas, grandes clases y ya será un gusto iniciar este domingo 25, maestro Cuauhtémoc. Claro que sí, maestra, pues estamos ansiosos. De verdad que yo estoy muy contento, muy agradecido con la invitación de INDECAC para coordinar este curso, muy agradecido también con la disposición de todos mis compañeros, amigos, defensores que he conocido en el ámbito de la defensa pública. Cuentan, como lo señala el maestro Bolívar, con amplio recorrido y pues la intención es compartir todos estos temas para mantener actualizada la comunidad jurídica. Ya el sistema penal, como le hemos comentado en otras clases, ya no le puedo llamar nuevo sistema, ya es un sistema que se está consolidando día con día y donde tenemos que estar actualizándonos. Y precisamente uno de los temas donde más ha habido ese tema de actualización es en el de medidas cautelares. Y ahí donde el maestro Bolívar, gracias a su participación con una gran jurisprudencia para el cese de la prisión preventiva oficiosa, por cuando han pasado más de 2 años sin sentencia, pues él es uno de los autores, si no por decir el autor principal de este criterio, de este amparo que llegó hasta la primera sala y que sentó un precedente a nivel nacional. Gracias a esa jurisprudencia, en muchos casos análogos, pues ya con un adecuado planteamiento defensivo, pues tenemos ahí la herramienta para el cese de esa prisión preventiva oficiosa con personas que ya tienen 2 años sin haber recibido sentencia. Entonces, tenemos operadores de primerísima calidad dispuestos a compartir, gustosos de compartir todo este conocimiento con los asistentes al curso, maestra. Así es, y pues lo tenemos aquí con nosotros en INDECAC. Pues mi querido maestro Luis, siempre es un gusto escucharlo, recibirlo. Ya tendremos la oportunidad de recibirlo por primera ocasión de manera presencial ahora en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl. De verdad, agradezco mucho su participación. No, muchísimas gracias, maestra Cristi, maestro Cuau, amigo. Siempre un gusto, un placer dar clases. A mí me fascina compartir lo poco o lo mucho que puedo saber. Yo siempre digo que yo no tengo la verdad absoluta, pero puedo compartir pues lo que aprendo en las audiencias. Me gusta mucho estudiar, soy un chico que pues, estudia todos los días, entonces pues compartir conocimientos, compartir experiencias, que creo que pues, es lo que intenta este curso, ¿no? Repito, son excelentes ponentes, los conozco a todos personalmente, tienen una gran trayectoria, son grandes juristas y creo que van a poder tomar excelentes clases con los diversos ponentes, así que pues reitero la invitación a que se inscriban, es un curso que vale la pena muchísimo, totalmente práctico y bueno, pues ya nos estaremos viendo en ese módulo de medidas cautelares. Muchísimas gracias, maestro Cuau, muchísimas gracias, maestra Cristi, por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos a estar viendo en las siguientes. Sí, es el pago único, mi querido maestro Seferino. De verdad que está súper accesible, 1,899 por las 10 sesiones. Este es el costo promocional hasta el día del inicio del curso. Si después quieren incorporarse, bueno, ya van a ser por módulos las sesiones. Ahorita tenemos ese costo promocional y pueden pagar a distancia. Y bueno, pues ya está toda ahí la información. Mi querido maestro, muchísimas gracias. No, muchas gracias, y pues nos vemos en el curso todos. Gracias, gracias, maestro Cuauhtémoc. A la orden, maestra, ya ansiosos por empezar este gran curso. Gracias, Bolívar. Muchas gracias. Solecito ya puso ahí que el amparo en revisión es el 3/15/2021, con el que el maestro sentó el precedente. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos.
Estamos en Gracias, contacto. maestra. Inicia Gracias. este domingo 25, licenciada Irene. Ahí está toda la información. Ya la subieron aquí al Zoom. Y en los grupos está también, ¿sale? Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.